Saludos desde el oeste de la isla de Montreal. Hoy les contamos lo que pasó en esta semana en Hispanoamérica. Esto es de sur a norte, el resumen con las noticias del lunes 1 al viernes 5 de abril de 2024. E iniciamos con un recorrido por los países del Atlántico Sur. En Argentina, la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, anunció al comenzar la semana que volvían a la normalidad las relaciones diplomáticas con México y Colombia. Es decir, el embajador colombiano regresó a su puesto y el gobierno de Javier Milei deberá nombrar un nuevo embajador en Colombia, debido a que, según lo último que informaron los medios al respecto del embajador argentino, es que nunca contestó su teléfono. Y esta semana, el 2 de abril, los argentinos recordaron que las Islas Malvinas, ocupadas por Inglaterra, son argentinas. Y el jueves, Javier Milei, vestido a lo militar, viajó de manera apresurada hasta el extremo sur argentino para tomarse la foto con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la generala Laura Richardson, foto que difundieron todos los medios. Manuel Adorni, vocero de la presidencia, confirmó que la postura del actual gobierno argentino es de alineación a Estados Unidos e Israel. Durante la semana, los medios locales se ocuparon de las protestas de los trabajadores argentinos contra los despidos y los bajos salarios, así como la intensa y conflictiva relación en lo interno y externo de las distintas agrupaciones políticas. Una buena noticia fue que la jueza federal Loretta Preska falló a favor de Argentina en un caso donde los fondos de inversión que compraron bonos ligados al crecimiento del Producto Bruto Interno demandaron al gobierno argentino de modificar sus cifras macroeconómicas para evitar pagar intereses. El dictamen consideró que el gobierno argentino no actuó de mala fe y así se libró de pagar $1.400 millones a los demandantes. En Uruguay, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou volvió a sorprender a los medios noticiosos al asistir a una boda de 2 mujeres. Ellas comentaron que el mandatario había prometido su presencia meses atrás. Por otro lado, el referente de la izquierda, el expresidente uruguayo José Pepe Mujica, comentó el llamado de los presidentes de Brasil y Francia para que en Venezuela ocurran elecciones libres y sin persecución de opositores. Lo de Venezuela es lamentable, dijo, según varios medios, y explicó que el gobierno de Nicolás Maduro juega a la democracia, pero no es democracia. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, ¿se acuerdan del avión venezolano que confiscó el gobierno argentino y hace unas semanas se entregó a Estados Unidos? Bueno, un reportaje del sitio Armando Info, citado por La Política Online y varios medios paraguayos, informó que ese avión volaba al servicio de una empresa paraguaya del expresidente Horacio Cartes dentro de una historia de contrabando de cigarrillos que también involucraría a una empresa venezolana de unos familiares de Nicolás Maduro. El periódico ABC de Paraguay explicó que la productora de cigarrillos Tabesa, una empresa del expresidente Cartes, forma parte de una red de contrabando internacional. El avión capturado en Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández habría transportado varios cargamentos de cigarrillos para la empresa Mundo Factory, propiedad de un sobrino de la esposa de Nicolás Maduro. Y en esa semana, los medios mostraron la influencia y el poder del expresidente Horacio Cartes en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo. Lo llaman cartismo. Los medios también informan sobre la batalla judicial y legislativa que enfrenta el cartismo contra el expresidente Mario Abdo Benítez y su entorno. Todo al interior del partido gobernante, el Partido Colorado de Paraguay. En Bolivia, Evo Morales retó a Luis Arce a enfrentarse en unas elecciones primarias para decidir quién lidera al movimiento al socialismo. Si el Lucho gana, tengo que hacer campaña por el Lucho. Si yo gano, el Lucho hace campaña por mí, dijo el exmandatario y líder cocalero. Un poco antes, Morales había dicho que, si lo inhabilitaban para postularse a su 4ª reelección, se generaría una gran convulsión en el país. Mientras tanto, en el Poder Legislativo aún siguen definiéndose los candidatos para las elecciones judiciales. Por otro lado, una nota de Reuters comenta que el gas argentino que comenzaría a proveer la creciente demanda en Brasil tendría que pasar por territorio boliviano.
Los especialistas brasileños proponen revertir la dirección de un gaseoducto en Bolivia, pero las autoridades bolivianas no quieren cobrar un simple peaje por el paso del gas. Proponen más bien comprar el gas argentino y luego revendérselo a Brasil. Por supuesto, la nota indica que las negociaciones siguen en curso. Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile, y a raíz del secuestro y asesinato del exmilitar y opositor venezolano Ronald Ojeda, la Contraloría comenzará a revisar el convenio de colaboración en materia de seguridad que firmaron en enero los gobiernos de Chile y Venezuela. La tercera explica en su nota que dicho convenio aún no entra en vigor, pero de todos modos quieren conversar con los subsecretarios del Interior y Relaciones Exteriores Manuel Monsalve y Gloria de la Fuente. Por otro lado, los medios siguen las investigaciones sobre las influencias en los nombramientos de los jueces chilenos que, por ejemplo, provocó la renuncia del director de la Policía de Investigaciones de Chile. Y al finalizar la semana, la Policía de Investigaciones de Chile llamó la atención de los medios en sus megaoperativos en diversas comunas de la región metropolitana de la capital Santiago, con la intención de capturar a los integrantes del grupo criminal internacional Los Trinitarios, que, según 24 Horas, se formó en Nueva York y está conformado, en su mayoría, por personas originarias de República Dominicana. En Perú, el ministro del Interior, Víctor Torres, renunció a su cargo al comienzo de la semana y no respondió cuando los periodistas le preguntaron por qué la criminalidad en el país seguía creciendo. El ministro se despidió luego de que la policía allanara la casa de la presidenta del país en la búsqueda de unos relojes de lujo que la mandataria insiste en no entregar. A lo largo de la semana, los medios ya no solo hablaban de los relojes, sino de las joyas que la presidenta Dina Boluarte ha ido exhibiendo durante su mandato. Finalmente, el viernes, los medios siguieron en vivo y en directo las más de 5 horas que duró la entrevista de la mandataria con los investigadores que llevan el caso de enriquecimiento ilícito en la Fiscalía. Y el mismo viernes, los medios informaron sobre los atentados que viene sufriendo la infraestructura de la empresa minera La Poderosa. Este jueves, grupos criminales derrumbaron 2 torres de electricidad de esta empresa ubicada en la región de Patás, zona declarada en estado de emergencia por el gobierno peruano, pero que, según la empresa, aún no recibe los refuerzos de seguridad necesarios. En Ecuador, los casos de violencia continúan dando que hablar a los medios. Al iniciar la semana, estos informaron de 2 ataques armados en la provincia de Guayas contra civiles reunidos. Las noticias sobre el aumento en el impuesto al valor agregado al 15% para financiar la pacificación del país compitió espacios con los mediáticos casos contra la corrupción en la función pública liderados por la fiscal general Diana Salazar. Primero fueron los casos Purga y Metástasis, y ahora esta semana la fiscal anunció el caso Plaga, nombre que ejemplificaría lo que se están encontrando los investigadores con cada allanamiento y las difundidas detenciones de funcionarios de todo rango. Finalmente, el gobierno de Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México en este país, luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cuestionara el proceso electoral donde salió vencedor el actual presidente ecuatoriano Daniel Noboa. La diplomática deberá abandonar el país hasta nuevo aviso. Y llegamos al norte amazónico. Desde Colombia, los medios informaron que las cancillerías colombiana y argentina restablecieron relaciones diplomáticas. Pronto se sabrá el nombre del nuevo embajador de Argentina en Colombia. Al comienzo de la semana, un informe de Noticieros Caracol informó sobre la supuesta existencia de una red de inteligencia venezolana para secuestrar o eliminar opositores políticos en Colombia y Chile. Entre los operadores figurarían miembros de la organización criminal Tren de Aragua y los guerrilleros del ELN basados en territorio venezolano. La publicación sirvió para que algunas voces pidieran expulsar al ELN de las negociaciones de paz y preguntarse por el papel que juega Venezuela en el proceso de paz colombiano.
Y mientras el presidente colombiano Gustavo Petro denunció el golpe antidemocrático que mantiene el gobierno de Venezuela con la inhabilitación de María Corina Machado para postular a la presidencia del país llanero, Human Rights Watch le recordó al gobierno colombiano que debe velar por la seguridad de los migrantes que transitan por una terrible crisis humanitaria al cruzar la fronteriza selva del Darién, la abundante y violenta vegetación que separa a Colombia de Panamá. En Venezuela, el fiscal general Tarek William Saab acusó al medio colombiano Noticias Caracol de trabajar para los conservadores luego de que éste revelara una supuesta red de espionaje con la cual el gobierno venezolano habría eliminado o secuestrado a reconocidos opositores en países como Colombia y Chile. La vicepresidenta de Venezuela, Daisy Rodríguez, presentó a la Asamblea Legislativa la ley antifascismo que el presidente Nicolás Maduro le ordenó elaborar. En dicha ley, comentada en varios medios, anuncian penas contra todos aquellos que difundan mensajes de violencia u odio. Por otro lado, y sin pasar por arbitrajes internacionales de ningún tipo, Nicolás Maduro firmó esta semana una ley por la cual Venezuela toma posesión de manera unilateral del territorio del Esequibo, lugar que también reclama el vecino país de Guyana. Y mientras algunos medios sudamericanos se preguntaron sobre el origen del reloj que ostenta el presidente venezolano Nicolás Maduro, valuado en más de $40,000, el mandatario respondió que fue un regalo del fallecido jugador argentino Diego Armando Maradona. Ahora pasamos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, Human Rights Watch pone la atención sobre la violencia que sufren los migrantes en su paso por la selva del Darién y pidió que el gobierno panameño autorice la operación en la zona de Médicos Sin Fronteras. El organismo de derechos humanos acusó a la fuerza pública panameña y a los cárteles que operan en la zona de ser autores de toda esta violencia. Los medios también señalaron durante la semana que la mayoría de migrantes que pasa por Panamá son venezolanos. En el tema electoral, José Raúl Mulino sigue liderando las encuestas para las elecciones presidenciales y el político y cantante Rubén Blades reiteró esta semana que las autoridades judiciales interpretaron la Constitución de manera forzada para permitir que Mulino tomara el lugar de la candidatura del expresidente Ricardo Martinelli. Martinelli sigue en la embajada de Nicaragua para no cumplir la condena de cárcel por corrupción que le otorgó el Poder Judicial panameño. Varios medios locales resaltaron durante la semana el dato que lanzó Fernando Fondevilla del Fondo de Promoción Turística de Panamá. Para el 2024 esperan casi 3 millones de turistas, lo que representaría más de $1.800 millones de derrama económica. En Costa Rica, varios medios de comunicación tienen la mirada puesta en algunas obras de infraestructura que realiza el gobierno del presidente Rodrigo Chávez, entre ellas las financiadas por el Consejo Nacional de Vialidad, donde aún aparecen como contratistas empresas que el mismo presidente ya había señalado como empresas cochinillas, según informó Costa Rica Hoy. Este caso sería la secuela de una historia que puso fin hace 3 semanas a la gestión del ministro de Obras Públicas, Luis Amador, precisamente por otorgar licitaciones a empresas cuestionadas. Esta semana, algunos diputados insistieron que Amador deje su autoexilio canadiense y regrese a Costa Rica para someterse a una investigación. Por otro lado, el gobierno de Chávez volvió a proponer al Poder Legislativo la venta del Banco de Costa Rica y las opiniones brindadas en medios por diputados opositores anuncian un intenso debate. Los diputados, por su parte, aprobaron duras leyes contra las personas e instituciones que extorsionen, intimiden o presionen a los deudores. La diputada Gloria Navas reconoció que esta ley es producto de la colaboración de los 3 poderes del Estado. En Puerto Rico, Pedro Pierluisi dio su último mensaje de la situación del Estado previo a las elecciones en la isla, el mismo día que el resto de los Estados Unidos. Los medios resaltaron la ausencia de los representantes de la Corte Suprema puertorriqueña, que se encuentra enfrascada en un litigio presupuestal con los otros poderes del Estado. En República Dominicana, los medios siguieron durante la semana los incidentes de las campañas a la presidencia y no dejan de seguir la situación de violencia en Haití, país con el que comparten la isla La Española.
A mitad de semana, el director general de Migración de República Dominicana, Venancio Alcántara, calificó de injustas las críticas a la política migratoria de este país y afirmó que continuarán las deportaciones en estricto apego a las leyes dominicanas sin aceptar injerencias externas. En su nota, el Listín Diario explicó que en este 2024 más de 100,000 extranjeros regresaron a sus países, ya sea deportados, reconducidos o por su propia cuenta. Los deportados son 7 estadounidenses, un cubano, un venezolano, un holandés y un italiano. Estas son 11 personas de las 100,000. El resto son haitianos. En Honduras, las autoridades de la Fiscalía y la Policía Antidrogas anunciaron la búsqueda de Cristian Castillo, alcalde de El Triunfo, acusado de estar a la cabeza de una estructura criminal encargada de transportar contrabando de estupefacientes hacia Estados Unidos. El ministro de Seguridad, Héctor Sánchez, mostró a los medios el cartel de Se Busca, donde ofrecen una recompensa de poco más de $14,000 por información que permita la captura del prófugo alcalde. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la destitución arbitraria de 4 magistrados de la Corte Suprema en 2012, durante la gestión del ahora encarcelado Juan Orlando Hernández, y el Estado hondureño deberá pagar una compensación a los funcionarios injustamente cesados. En los medios también comenzaron a comentar si deben pagar multa los 97 diputados que avalaron con sus votos estos despidos injustificados. En El Salvador han muerto 241 personas bajo custodia de las fuerzas de seguridad desde que comenzó el régimen de excepción para combatir la violencia de las pandillas. El dato proviene de la agencia EFE, fuente citada en una nota de la Deutsche Welle que finaliza mencionando el caso de 5 dirigentes comunitarios a quienes se les enjuicia por un presunto crimen ocurrido durante la Guerra Civil en El Salvador. Deutsche Welle también publicó la nota de la liberación de una madre que busca a su hija desaparecida en 2022. Las autoridades no informaron las causas de la detención de Verónica Delgado, que ahora deberá seguir su juicio en libertad restringida, aunque organizaciones sociales acusan al gobierno salvadoreño de criminalizar la pobreza y el trabajo de derechos humanos. El gobierno de Guatemala decidió denunciar penalmente a la exministra de Salud, Amelia Flores, por la cuestionada compra de vacunas rusas anti-COVID. La noticia la dio el procurador general Julio Saavedra, quien especificó que la denuncia no alcanza al expresidente Alejandro Gianmattei porque su firma no aparece en el contrato, pero espera que la Fiscalía investigue más a profundidad. Y llegamos al norte. México. AP informó al principio de la semana que el eclipse del 8 de abril en Mazatlán, Sinaloa, tendrá fondo de música de banda y tambora. Según la nota, las personas que no aprecian esta manifestación artística, sobre todo turistas extranjeros que quieren ver el eclipse en paz y silencio, pidieron a los hoteles restringir el acceso de los músicos a la playa. Los músicos protestaron las medidas, marcharon y hasta se enfrentaron a la policía, lo que finalizó con la afirmación del derecho de los músicos de acompañar el eclipse con sus tonadas a todo volumen, según ratificó el mismo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Andrés Manuel López Obrador comentó al respecto que ahora la gente sabe defender sus legítimos derechos, pero de todos modos señaló que no se debería llegar a la violencia. También comentó que la música de banda forma parte de las tradiciones que se deben respetar. Al respecto del tema de la violencia en periodo electoral en México, Andrés Manuel López Obrador dijo al principio de la semana que ese tema forma parte de una estrategia política de la oposición. El martes, los medios anunciaron que en un mismo ataque, un grupo criminal no identificado asesinó a Gisela Gaitán, candidata oficialista a la alcaldía de Celaya, y a Adrián Guerrero, que postulaba para un cargo legislativo en Guanajuato. El presidente acusó al gobernador de dicho estado, Diego Sinue, por permitir la violencia en Guanajuato. El gobernador gobierna, pero no manda, dijo el mandatario.
El miércoles, López Obrador sugirió ante los medios que el asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio fue utilizado por los medios ecuatorianos para darle la victoria al actual presidente ecuatoriano Daniel Noboa. El gobierno ecuatoriano declaró persona non grata a Raquel Serur, la embajadora mexicana. Los medios informaron el viernes que el presidente mexicano negó que ambos países vayan a romper relaciones diplomáticas. Poco después otorgó asilo político al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, alojado en la embajada mexicana en Ecuador y sentenciado a prisión por diversos casos por la justicia ecuatoriana. Y finalizamos con el dato de la semana. Las ciudades más altas en América Latina se las reparten los países de Perú y Bolivia. La lista la encabeza Cerro de Pasco, en el centro de Perú, ubicada a 4.330 metros sobre el nivel del mar y con una población que supera los 58.000 habitantes. En el segundo lugar está El Alto, ciudad boliviana donde más de 840.000 personas viven a 4.150 metros sobre el nivel del mar. La ciudad boliviana de Potosí, con más de 189.000 habitantes, cierra el grupo de ciudades sobre los 4.000 metros de altitud. Quito, en Ecuador, es la ciudad capital más alta de América, ubicada a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Le sigue Bogotá, en Colombia, situada a 2.651 metros sobre el nivel del mar. La Ciudad de México, en la tercera plaza, contempla el mundo desde los 2.240 metros sobre el nivel del mar. Y con esto terminamos el recorrido de sur a norte. Desde el oeste de la isla de Montreal les enviamos nuestros mejores deseos y los invitamos a compartir esas historias y a suscribirse a nuestros canales. Nos escuchamos hasta la próxima semana.